algunos miembros del equipo negociador dicen que este es un tema, el tema laboral es algo que se debe negociar, resolver internamente. ¿Qué opinan? Pues yo creo que la realidad es que si Norteamérica es competitiva en su conjunto gracias al Tratado de Libre Comercio, también es en gran medida los bajos salarios que tiene México. Es decir, si en Estados Unidos existen salarios elevados, si en Canadá también existen salarios elevados, la realidad es que muchos de los costos que se abaten precisamente aquí en este país. Entonces yo creo que como estrategia comercial sí es una cuestión importante que tienen que cuidar todos. ¿Pero a costa de qué? Eso es a lo que voy. La realidad es que la decisión de política, la política salarial se tiene que verificar solamente en México, con las condiciones de México y bajo las consecuencias que pueda tener para la economía de nuestro país. Aumentar los salarios no es nada más por decreto, eso tiene que ir apalancado en una cuestión de la productividad, si no tendremos problemas inflacionarios mucho mayores a los que estamos observando. Yo creo que el personaje es relevante también escuchar al personaje que lo dice, que es el líder, este señor Jerry Díaz, que es el líder del sindicato más grande allá en Canadá, que agremia a unos 300,000 trabajadores, pero también ha sido un poco contradictorio porque de pronto dice, sí, no es posible que México tenga salarios que mantienen a su población en la pobreza, después reconoce que sí, efectivamente favorece la competitividad de la región, de pronto se lanza también ya metiendo temas políticos, incluso es un líder sindical. Ahora, no es parte del equipo negociador, pero sí forma parte, pero está, digamos, sí, en el cuarto de junto canadiense, pero me parece que ni siquiera está en el cuarto de junto canadiense, más bien viene como parte de la industria de la IP y cabilderos acá, ¿no? A las negociaciones. Creo que ha sido un personaje que ha estado activo en los últimos días, de los pocos que han estado activos en los últimos días. Quizá habría que tomar un poco con reserva las declaraciones que ha dado anteriormente. Ahí estamos viendo a Napoleón Gómez Urrutia. No es Jerry Díaz, es Napoleón Gómez Urrutia, quien hoy defendió el... Exactamente, ¿no? Quien Jerry Díaz hoy está defendiendo al líder minero que estuvo exiliado en Canadá, o está exiliado en Canadá, tras tener acusaciones acá en México. Digamos, ha sido un personaje activo en los últimos días. Creo que sí habría que tomar un poco con reserva por muchas de las cuestiones que comentó Gonzalo, ¿no? Podemos comentar, Susi, que lo que dice el líder sindical de Canadá pueden ser buenos deseos, indudablemente, ¿no? Porque ya al plasmarlos en la realidad, como tal y como acaba de apuntar Gonzalo, sí te enfrentas con algo que constituye a la vez la ventaja de México. El hecho de que en México se ofrezcan en la industria manufacturera salarios por $2 y en Estados Unidos se ofrezcan de $20 y en Canadá son más o menos similares, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo en pantalla $2.3 en 2016, en Estados Unidos $20.8. Bueno, el último es 2017. Es una diferencia abismal. Es una brecha, ¿no? Es una diferencia abismal. O sea, y ahí es donde sacamos la parte de la competitividad como región. Perdón, te interrumpía. O sea, cálculos de investigadores del sector automotriz estiman que por cada auto subcompacto que se produce en México y un mismo automóvil producido en Estados Unidos lo vendes en Europa, en México te ahorras $4,500 por auto. No es poca la cantidad que se ahorra, y sí, precisamente, estas armadoras, pues son armadoras también estadounidenses, las que también están obteniendo un beneficio y digamos, mayores márgenes por armar aquí en México y exportar a otras regiones como Europa o como el propio Estados Unidos, porque si esos automóviles se produjeran en Estados Unidos y se vendieran en Estados Unidos, entonces también tendrían un costo mayor, precios más altos. Exacto. Entonces, los costos de transporte son compensados de alguna manera con esta brecha que estábamos viendo de $20 la hora versus $2 la hora, ¿no? Acá estamos viendo... las industrias con las horas mejores pagadas en México. Exactamente. En dólares por hora, fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón pagan $5.5 la hora y son los mejores pagados. La industria química $4 y las metálicas básicas $3.5 por hora. Y las peores pagadas, ¿no? Aquí en México, pues la industria textil, la fabricación de ventas de prendas de vestir, $1.6 la hora. Industria alimentaria,
alimentaria $1.6 la hora también, y la industria de la madera $1.9. Es de alguna manera la ventaja que nos ha ofrecido durante mucho tiempo y que ahora incluso empieza a ofrecer ventaja respecto a China, ¿no? Que es quien podría poner el riesgo, ¿no? Los salarios. Claro. Y también recordando el caso de Ford en San Luis Potosí. ¿Por qué se vino Ford? Bueno, obviamente por la ventaja, ¿no?, salarial. Lo que publicamos es que Ford llegó a un acuerdo con los sindicatos automotrices mexicanos, donde el salario máximo iba a ser 42 pesos por hora, que es 4 veces el salario mínimo. Si lo ponemos realmente, la mayor parte de la gente gana entre 2 y 3 salarios mínimos. Aquí se salían un poco, ¿no? 4 salarios mínimos también no es la gran maravilla, ¿no? El hecho de que estés comparando para pagar 80, 90 pesos diarios contra 80 de un trabajador promedio. Pero bueno, lo que decíamos sobre que bueno, varias personas en México de este equipo negociador dicen que este tema el tema laboral se debe discutir de manera interna, pero a ver, decíamos que para que suban los salarios tiene que haber mayor inversión y después mayor productividad y de esta manera generar mayores salarios, pero para que haya mayor inversión debe haber certidumbre y esta certidumbre la debe de generar pues una negociación justa, ¿no?, del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿qué va a ocurrir antes? Yo creo que eso, ahora sí que fue primero, ¿no? Exacto. Claro. Yo creo que sí, efectivamente, el tratado da certidumbre, y perdóname que me regrese quizá medio paso atrás. Cuando veíamos estos salarios de 1.9, 1.6 dólares por hora en algunas industrias, también, y perdona que aquí le haga un poco al abogado del diablo, yo creo que mal no le vendría al país que hubiera un aumento salarial en algunos sectores, ¿no? No, sí se puede. De hecho, Coparmex puso una propuesta sobre la mesa. Señores, nosotros podemos pagar 92 pesos. ¿Qué hizo con Asami? No hay consenso, lo puso a discutir ahí entre sus cuates. ¿Sabes qué? No. Porque afectaría la inflación, dispararía la inflación. Pero sí se puede. O sea, de 80 a 92 pesos también dices, wow, ¿van a quebrar las empresas? Por supuesto que no. Pero sí, claro, sí constituye un aliciente para el trabajador, o sea, elevar un poquito su nivel de compra y lo ahorra o lo gasta, ¿no? Pero hay espacio, o sea, a ver, Baude, hay espacio, o sea, porque nos estamos enfrentando a unos niveles inflacionarios altos, ¿no? Altos respecto a lo que veníamos observando en años anteriores, definitivamente más que el año anterior. Hay el espacio, o sea, porque en este momento, o sea, quizás si estuviéramos en un proceso o en un momento como la inflación del año pasado, quizá esa fue una oportunidad perdida, no sé, cuando teníamos inflaciones históricamente bajas en las que quizá ese aumento en los salarios se pudo haber dado. Al final del día nos tuvimos que esperar a que llegara una renegociación del Tratado de Libre Comercio y que llegaran dos países con su propia agenda decir se necesita elevar porque si no nosotros perdemos internamente. Ahora, ¿cuál es quisiera mostrarles en la terminal cuál ha sido el efecto también de este ensanchamiento en la brecha salarial de México con Estados Unidos y de México con Canadá? Esas son las exportaciones de México hacia ambos países. ¿La línea blanca? La línea blanca son las exportaciones con Canadá y la línea naranja son las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Vemos que la tendencia es prácticamente similar. Claro, los volúmenes son totalmente diferentes, mientras que con Estados Unidos son casi 30,000 millones de dólares, con Canadá son 877. Digamos, están en una doble escala, por eso se ven sobrepuestas las gráficas. Pero, o sea, vaya, lo que vale la pena rescatar de este gráfico es la tendencia que tiene, ¿no? O sea, estamos viendo datos desde 1990 y a partir precisamente de 1994 es cuando que se firma el primer Tratado de Libre Comercio, más bien la primera versión del Tratado de Libre Comercio es cuando empezamos a ver pues este repunte, ¿no? Y por supuesto, buena parte de este repunte está explicado por la diferencia salarial, por esa competitividad que hace al país, ¿no? Bien. Conclusiones. Es indudable, eso sí, que no se pueden elevar los salarios por decreto. Pero respondiendo a la pregunta de Gonzalo, yo creo que sí tiene espacio las automotrices, ¿no? Pueden reducir sus márgenes de ganancia y también considerando que está el mayor mercado a nuestro lado, ¿no? Estados Unidos. Bien. No se van a empobrecer. Vaya, ahí quizá no coincide del todo. Creo que los márgenes del sector automotriz se han ido disminuyendo. De que hay espacio, por supuesto. Por productividad. Por supuesto, pero sí quizá está un poco más acotada que otros sectores, ¿no? Los márgenes en el sector automotriz. Creo que
sin duda es un tema que se debe de negociar. Creo que debe ser en ambas vías. Tanto internamente se deben evaluar muchas variables pues para poder tomar una decisión así, y por supuesto pues en el Tratado de Libre Comercio pues es natural de alguna manera que se toque este tema, porque los otros dos países pues están viendo estas gráficas y dicen, oye, tú sí estás elevando tus exportaciones y nosotros pues no estamos respondiendo de la misma forma, ¿no? Claro. Yo me quedaría con la reflexión que dice Baude. Habría que ver si está ese espacio, creo que también lo hay. Y yo, a diferencia de lo que dice Abraham, yo creo que el TLK no necesariamente puede ser la mejor plataforma para discutir un tema tan importante y tan serio como es el incremento en los salarios en México, ya que si no lo hicimos en su momento de manera interna, me parece que con la presión de una renegociación del Tratado de Libre Comercio, las cosas pueden no salir en beneficio de quienes lo necesitan, que son los trabajadores que tienen esos salarios pues tan bajos. Bien, pues un tema muy importante sobre las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que estaremos siguiendo y les tendremos más información aquí.